principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación, mi principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación. No temeré, tú estás en mí, yo te amaré, seré feliz, ofrendaré mi corazón y mi alma, mi Señor. Hermanitos, feliz y bendecido día para todos. Dios me los bendiga. Un abrazo grande en este comenzar de esta nueva santa del día. Ojalá podamos aprender mucho de ella, de su vida, de su acercamiento a Jesús, para que nos sirva a nosotros para tener herramientas grandes para nuestra santidad. Un abrazo. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros queridos oyentes que nos acompañan en este espacio y un abrazo especial a mis hermanos de comunidad con quienes vamos a conocer hoy la vida de Santa Juana de Chantal. Gozoso día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este santo espacio del Santo del Día. Hoy una santa que nos va a enseñar mucho en el caminar y en el convivir con Jesús. Saludo también a mis hermanos en el servicio que vamos a compartir este momento de santidad. Bienvenidos. Sí, Señor, en este día queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven porque te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te reconocemos como el Dios vivo, como el Dios que en ese Pentecostés te pidió que vinieras sobre nosotros y te quedaras. Por eso hoy te pedimos que vengas sobre cada uno de nosotros para que podamos conocer, para que podamos sentir y para que podamos hacer vida en nuestra vida la palabra de nuestro Señor y las virtudes de esta santa que el día de hoy vamos a escuchar y vamos a conocer. Espíritu Santo, tómanos, apodérate de nosotros, llénanos de tu amor y de tu gracia, Espíritu Santo. Somos tuyos, ven, ven Espíritu Santo, anida en nosotros, tómate, abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro ser para que tú vengas y te instales. No necesitas permiso, pero te lo damos. Ven, ven Espíritu Santo, somos tuyos, somos de Dios, somos de nuestro Padre Creador, nuestra alma, nuestro corazón le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos que tú vengas en nosotros, vengas y anides en nosotros, porque este cuerpo, esta mente y este ser solamente son tuyos, Espíritu Santo. Santa Juana de Chantal, fundadora, año 1641. Que Santa Juana nos consiga de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Nadie tiene mayor amor que quien sacrifica su vida por los demás. Jesucristo, Juan, capítulos 15, 13. Esta santa fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de la Comunidad de las Hermanas de la Visitación. Nació en Dijon, Francia, en 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, el señor Freymont, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la consecución de una gran personalidad.
Cuando la niña tenía aproximadamente unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿Usted sabe el credo? Claro que sí, respondió el otro. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso. En ese momento, Juana lo interrumpió exclamando: uy, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso. El otro no fue capaz de responderle. En 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca al de la familia de la joven. En adelante, ella se llamaría la señora Feirmont de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años y tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero en 1601 el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya muriendo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido y murió santamente. Ella quedaba viuda de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos del que había matado a su marido y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad. Y una vez en sueños vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía: ese es. Ella no lo había visto nunca antes, y en el año 1604 San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon a predicar la Cuaresma y Juana asistió a sus sermones y tan pronto lo vio la primera vez se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón y al terminar la predicación le preguntó al señor arzobispo quién era tal señora. Es mi hermana, le dijo el prelado, y mañana se la presento. Al día siguiente llevó a su hermana Juana a visitar a Monseñor de Sales. Desde el primer día en que se encontraron, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse muy fuertemente en lo espiritual el uno al otro. La santa hizo con él una confesión general de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual. Esta amistad santa la hará progresar mucho en la perfección. El personal del servicio que había en el castillo de Dijon, donde Juana vivía, al lado de su suegro duro gruñón, que la hizo sufrir muchísimo, pero el cual ella nunca se quejó, comentaba: esta señora ha cambiado como la noche al día, desde que recibe consejos del santo obispo de Sales. Ahora es mucho más amable y bondadosa. La viuda Juana se dedicó a educar a sus hijos y a administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repetir cuantiosas limosnas a los pobres. Había hambre y escasez en el país y cada día una gran fila de mendicantes llegaba al castillo a recibir abundantemente comida y buenas atenciones médicas. Ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban postrados y asistió a los enfermos más repugnantes y abandonados. Todo el numeroso personal de trabajadores de sus fincas rezaba las oraciones por la mañana y por la noche. Asistía a misa cada domingo y recibía instrucciones religiosas cada semana. La amaban como a madre cariñosa. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ello porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos ya estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa. Pero entonces su padre y sus hijos se opusieron totalmente. El papá se le arrodilló llorando a suplicarle que no se alejara de los suyos, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación. Su hijo se acostó en la puerta diciendo que tendría que pasar sobre él si quería irse de religiosa. La valiente mujer pasó sobre el cuerpo de su muy amado hijo y casi desmayada por su inmenso pesar se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio en donde iba a empezar su labor de religiosa.
Todos sus parientes se alegraron después y se felicitaron por tener de familiar a una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y de meditación la fundación de una nueva comunidad de religiosas. La llamó Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que le dirigiera su comunidad de mujeres. Así que en 1610 los dos santos emprendieron la fundación de esa nueva congregación que tantos triunfos religiosos le iba a proporcionar a la Iglesia Católica. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún con graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas a donde acuden quienes tienen el alma enferma, pero desean conseguir la curación espiritual. Pronto se hizo popular en el mundo el reglamento tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosos de la Visitación. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para ser débiles, ni demasiado suave para las fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas, y Santa Juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica lo mejor posible a estos ideales del santo fundador. Para ellas y para las demás mujeres que se harán llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos, compuso San Francisco 3 libros formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo: La práctica del amor de Dios, el preferido por Santa Juana, que la llevó a ella a un altísimo grado de amor hacia nuestro Señor; Las conversaciones espirituales, que son las charlas que el santo les hacía a las religiosas cuando iba a visitarlas y que la Madre Chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente; y El arte de aprovechar nuestras faltas, que no fue redactado como libro por el santo, sino que ha sido extractado de los centenares de cartas que él escribió a las personas de las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia. Estos escritos, sumados a su libro más famoso, La Introducción a la Vida Devota o Filotea, llevaron a la Madre Chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad. Su padre, el presidente Freimot, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terriblísimos problemas que se le pudieran presentar en la vida, y esta formación le llegó muy oportuna porque el sartal de dificultades que le fueron llegando parecía interminable. Primero fue la muerte inesperada de su esposo en tan absurdo accidente y el aguantar pacientemente por años a su suegro, viejo gruñón y cansón. Luego su hijo Celso, el cual había preparado con tanto esmero, entró de militar y al salir de defender la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes hugonotes, cayó muerto en la batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida, de cuya formación tuvo que encargarse la Madre Chantal. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, el cual murió inesperadamente en una epidemia, y la joven esposa, en medio de grandes angustias, murió al dar a luz a su primer hijo. En 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad recién fundada, y luego llegó a la peste, que acabó con una buena parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarle y burlarse de ella por haber entrado de religiosa. San Francisco le escribió una vez: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no la criticaría, pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la criticarán sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente y dejar que murmuren hasta que se revienten. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y de sus religiosas San Vicente de Paúl, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad del espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad y el buen genio, y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas,
Por eso la consideró como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por un gran santo acerca de una santa admirable. En 1641 había visitado ya por los 65 conventos que su comunidad tenía en varios países. Tenía 69 años y había dicho a nuestro Señor: puedes destruir y cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino. Y Dios le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas, expiró santamente el 13 de diciembre de ese mismo año 1641. Qué maravilla esta santa, y lo que me impresionó más de lo que hizo fue decir al protestante: ¿cómo fue que Jesús puede convertirse en una hostia? ¿Es que los católicos piensan que Jesús puede hacer eso? Y esa respuesta fue tan magnífica en el sentir, en el caminar del Señor. ¿Te sabes el credo? Sí, sí me lo sé. Empiézalo a rezar. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí uno espera y dice: tú no puedes entonces creer que Dios es todopoderoso porque ni siquiera puede convertirse en la sagrada hostia para la sagrada Eucaristía. ¡Qué maravilla! Eso nos recuerda el poder del Señor. Y es que el poder del Señor es tan maravilloso, tan presencial, que dejó en su cuerpo, que es ese gran símbolo de nosotros los católicos en la Sagrada Eucaristía, y también su sangre, que es en el vino, o pues todo lo que hace el sacerdote para bendecir ese cáliz. Qué maravilla nos está recordando en el poder de la Sagrada Eucaristía. Ahí nos está viendo todo lo que es omnipotente nuestro Señor. Qué maravilla está ahí, en esa presencia, en esa nueva alianza que hizo Cristo, y nos lo está recordando en ese gran caminar de este ver y sentir a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y quiero recalcar esa oración inicial que se leyó: Santa Juana nos consiga de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Eso es lo que necesitamos, tener a todo el pueblo más reunido como pueblo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero no lo reconocemos a nuestro Señor, a ese poder santificador que nuestro Señor nos da. ¡Qué maravilla! Y ese sacrificio al final también me llamó mucho la atención. Puedes destruir, cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Un tesoro escondido, una perla preciosa, una red de pescadores. Por eso esa oración inicial, que hayan más pescados en esas redes para que los pescadores ya pesquen no solo peces, sino hombres. ¡Qué maravilla! Todo tenemos que hacer para extender y glorificar el reino de los cielos. Y eso invita a la conversión. Ese tercer misterio luminoso es muy importante en la fe católica para nosotros instituir la salvación de las almas, el amor por Dios. Qué maravilla esta santa cómo dedicó su vida para llegar a ese lugar de sanación. Y me gusta cómo se exhortaba mutuamente con San Francisco de Sales. Ambos se necesitaron para llegar a ese camino de la santidad. El Señor no nos deja solos. El Señor no quiere que nosotros busquemos ser santos a través de un pensamiento individualista. Necesitamos cooperar como hijos de Dios, como una familia, como una hermandad, como lo fraternal que necesitamos ser para llegar a esa gloria. Para ella, San Francisco de Sales fue su más íntimo compañero, amigo, hermano. Buscaron juntos llegar a esa maravilla de santidad.
pero tenía ya esa numerosa comunidad ya fundada. Lo que necesitaba buscar era crecer más y más para glorificar ese reino que quería instituir el Señor. El Señor necesita más hijos. Decimos, no, pero ya la iglesia cristiana, el cristianismo ya es la religión más predominante en el mundo. Aún falta, hermanos. Falta que nosotros tengamos un sentido de pertenencia por nuestra amada iglesia, porque tenemos que sentir que el Señor sí es todopoderoso. Decir, ahí está el Señor en todas partes, ahí está, con su todo poder, en el poder total que confiere el Señor a su santa iglesia. Eso necesitamos nosotros, necesitamos ver más allá de lo que necesita el mundo. ¡Qué maravilla! También me gusta cómo su padre la formó con una rigidez especial. Tenía muchos problemas, pero esa fue una formación para darle oportunidad de vida y llegar a la santidad. Todos estamos invitados a ese camino de la santidad, de la conversión, de la fraternidad, de sentir a Dios todopoderoso en nuestros corazones. Hay que buscar la santidad a través de la palabra del Señor y nosotros vamos a sentir de verdad que estamos haciendo algo bueno, algo de verdad que necesita la humanidad en estos momentos. Eso fue en el siglo XVII. ¿Cómo lo estamos haciendo en el siglo XXI? ¿En verdad nos estamos preocupando por la espiritualidad de los demás? Queremos exhortar con nuestro ejemplo, con nuestra voluntad de glorificar el reino de los cielos. Necesitamos la verdad, necesitamos ver más allá de nuestros ojos y ser como Santa Juana de Chantal. ¡Qué maravilla esta santa! Hizo todo lo que hizo para llegar a una verdadera casi perfección. Tuvo amistades santas, buscó en ella la verdad. Es algo que nosotros tenemos que buscar en una forma más amable y bondadosa en nuestros corazones, así como esta maravillosa santa, que Santa Juana de Chantal, de verdad nos enseña a glorificar el reino de los cielos y buscar que el Señor, si ya es todopoderoso, sea toda vez más poderoso en nosotros y su acción en este caminar de nosotros los católicos. ¡Qué maravilla! Hermanitos, es imposible hablar de Santa Juana de Chantal sin tener en cuenta San Francisco de Sales, porque la santidad de ambos fue una santidad en equipo. Si le paramos bolas a la lectura del día de hoy, San Francisco de Sales fue el compañero espiritual por excelencia para esta santa, y la biografía hoy de Santa Juana nos habla mucho de San Francisco de Sales. Podríamos casi que compartir, o podríamos decir que la santidad del uno va de la santidad del otro, y qué bueno que ese ejemplo se nos dé hoy en nuestro trabajo como comunidad, como iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Y qué bueno que pudiéramos encontrar nosotros en la iglesia compañeros de camino, y entonces poder hacer del sacerdote nuestro director espiritual, o de la persona que tengamos más confianza, que sea también una persona espiritual, ese compañero para crecer en Cristo, para encontrarnos en nuestros defectos y en nuestras virtudes y crecer espiritualmente. Este equipo fue un equipo que sacó adelante no solamente sus vidas, sino la vida de muchas religiosas. Nos dice la lectura, la biografía de hoy, que San Francisco de Sales, cuando creó la comunidad religiosa de estas mujeres, trató de que el reglamento no fuera muy fuerte para las débiles, pero tampoco muy suave para las que estaban más formadas que las otras.
y tengamos en cuenta eso, ¿no? Que Cristo se amolda de muchas maneras a la situación o a la vida de nosotros. Recordemos también que esta comunidad religiosa recibía personas si tenían defectos físicos, si no eran muy bien preparadas, pero desde que tuvieran la formación o que desde que tuvieran mejor la vocación para servir al Señor, eso era lo más importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, por medio de esta santa para nuestra santificación? Porque es que la santificación de nosotros viene de la mano con la santificación de los demás. Cuando nosotros nos encontramos en la vida de nuestro prójimo, nos encontramos con el camino a la santidad. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual con nuestro prójimo? ¿Cómo llegamos nosotros a nuestra comunidad y cómo estamos aportando nosotros desde la parte que nos toca? ¿Cómo ayudamos a que los demás en su vida descubran el amor de Dios? Porque nosotros desafortunadamente muchas veces nos fijamos en los defectos de los demás y no en sus virtudes. Y qué bueno que no fuéramos de esas personas que no miramos la pared blanca, sino vemos el puntico negro. Porque eso es lo que realmente necesitamos las personas. Y ese es Jesús. Jesús nunca se quedó en el punto negro. Jesús nos transformó la vida porque Jesús nos amó a nosotros desde nuestros defectos, desde nuestras dificultades, desde nuestra situación difícil, desde nuestro pecado, desde todo aquello que nos costaba a nosotros superar. Y Él, por medio de su evangelio, de su mensaje de salvación, hasta el día de hoy nos sigue transformando, nos sigue llenando de su luz y nos sigue invitando a su casa, a que seamos sus discípulos, desde la actividad que tengamos como seres humanos. Y fijémonos que seguir a Dios no es no pasar por dificultades. Santa Juana, ¿por cuántas dificultades pasó? Su hija tuvo que asumir la muerte de su esposo siendo muy joven. Y teniendo su parto, teniendo a su bebé, esta muchacha también muere. El hijo de Santa Juana, que se preparó para el servicio militar, sale a la batalla y en la batalla también muere. ¿Sí? Su esposo muere de una manera inesperada, pero la muerte del esposo casi que prácticamente la empuja a ella a la santidad, porque le dice que debe prometerle que va a perdonar de corazón a esta persona que lo hirió mortalmente. Pero no solamente lo perdona, sino que además le sirve a esta familia. Se dedica por medio del perdón al servicio. Y entonces Santa Juana también nos enseña a nosotros a perdonar, porque el perdón no viene de dientes para afuera. El perdón viene de un proceso de conversión con nosotros mismos. El perdón tiene que salir del corazón y desde la acción. Por eso no podemos decir sí, yo te perdono y ya. O cuando nosotros le decimos a Jesucristo en la Eucaristía, Señor, ten piedad de mí porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y hacemos la oración de perdón y ya. No, el perdón tiene que venir acompañado de la acción. ¿Y de cuál acción tiene que venir acompañado el perdón? De la acción de conversión. Yo tengo que tener un verdadero arrepentimiento frente a esa situación de perdón, sea para que el Señor me perdone a mí o sea para que yo perdone a los otros, para que el reino de Dios se haga realidad no solamente en mí, sino en las demás personas. Y solamente el amor de Dios nos puede dar las herramientas para nosotros perdonar verdaderamente. Y el perdón transforma. Miremos todo lo que hizo el perdón en la vida de esta santa. Pues la llevó a ser santa. Y la llevó no solamente a su santidad, sino la llevó a formar a muchas personas en el amor a Dios, en su comunidad religiosa, el servicio a los pobres, el servicio a los más necesitados, a los enfermos. Asistió a los enfermos más terribles con las enfermedades más difíciles, dejando los escrúpulos a un lado. Pero ¿quién le da esa fortaleza a uno? El Señor Jesucristo. El perdón del amor de Dios, de reconocernos en nuestros prójimos, en nuestros hermanos, en el que Él sufre, en el que llora, en el que tiene más dificultades que yo. Y entonces desde ahí verdaderamente podemos llegar a ser santos como Santa Juana de Chantal.
Hermanitos, Dios los bendiga y que pasen un feliz día. Bueno, queridos hermanos, en Santa Juana de Chantal vemos una gran bendición, y es que conoció a un super santo, un gran santo como San Francisco de Sales. Dios le permitió ser su asistente, su ayuda, su ayudadora en la fundación de esa hermosa comunidad que llegó a más de 65 conventos. Bueno, una obra grandísima y maravillosa. Vemos cómo obviamente Dios la premió o le dio la oportunidad de no solo crecer en una buena familia, sino casarse con un gran hombre, con un hombre de muchas riquezas. Pero acá es donde viene lo más importante de la vida. ¿Qué hacemos nosotros con lo que tenemos, con lo que Dios nos da? Muchas personas que tienen o han tenido de pronto una posición, un ingreso, o como en el caso de esta santa, generalmente se dedican a eso, a la lujuria, a las pasiones, al derroche, al tal vez creerse, mejor dicho, más que todo el mundo, porque son los terratenientes de la época, de mucho dinero, a sus fiestas de palacio. Bueno, y si nosotros las traemos a nuestro mundo, a los paseos, a las fincas, a tantas cosas en un momento determinado que nos hacen perder el rumbo. Esta mujer no lo hizo, por el contrario, lo que el Señor le dio, lo que hizo fue aprovecharlo, repartir entre los pobres, estar pendiente de sus medicinas, de las comidas de los pobres. Y decía que obviamente también era muy querida dentro de su grupo de trabajadores, implementando en ellos también la práctica de las oraciones diarias, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo le toma el rumbo su vida. No le tocó una vida fácil, a pesar de lo que acabamos de mencionar, porque primero es vida muy joven, y luego, como lo escuchábamos en el relato, su historia estuvo llena de muchos contratiempos, sobre todo en su familia. Su hijo que muere en batalla, su hija que muere dando a luz a su primer hijo, la misma resistencia de su familia para que se fuera de religiosa a consagrarse al Señor. Y bueno, y sabemos que muchas otras situaciones y dificultades que tal vez el relato no nos cuenta. Pero ¿a dónde viene todo esto, queridos hermanos? Que ella tomó una decisión. Tomó una decisión de servirle al Señor. Tomó la decisión, después de su viudez, de entregar su vida a Dios, ya teniendo sus hijos grandes, hechos y derechos. Y es donde vienen las críticas del mundo. Pero usted, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ser tan bruto? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ser tan tonto? ¿Cómo va a ser? Pero lo decía San Francisco de Sales: si usted se hubiera dedicado al mundo, se hubiera casado con un señor riquísimo de mucho dinero, nadie le diría nada. Seguramente la alabarían, le decían: qué inteligente, no perdió su estilo de vida, no perdió nada de lo que tenía, sus dineros, sus lujos, al contrario, los incrementó más. Pero ella escogió el mejor camino: servirle al Señor. Por eso, queridos hermanos, en este día les dejo esta pequeña reflexión, en que así como esta santa buscó un director espiritual para que la guiara, la orientara, y el Señor se lo regaló, se lo pidió al Señor y el Señor se lo regaló, y llegó un momento de decisión fuerte en su vida, y en su decisión fue seguir al Señor para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo, entregando su vida al Señor. Tal vez si nosotros por algunas circunstancias no podemos entregar nuestra vida como consagrados al Señor, por lo menos sí entreguémosela como laicos, para que día a día lo bendigamos, lo honremos y que podamos dar testimonio de que Cristo, así como cambió y transformó a esta señora, lo haga con nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su amor y de su gracia. Amén. Pedimos a ese Padre Celestial, a ese Padre Todopoderoso, porque Él es todopoderoso, es tan ínfimo su poder que no se puede contar. Si su corazón es grande, ancho y alto, que no puedo estar encima, ni por fuera, ni delante, ni por dentro. Bueno, por dentro sí, porque es tan grande que podemos estar por dentro. Pero ese es el poder del Señor también, como su corazón magnánimo, infinito. Algo grande, algo que no podemos contar. Por eso
En esta oración vamos a recordar ese todo poder que tiene ese Padre celestial, ese Padre que nos ha otorgado a través de esta santa una voluntad más de continuar nuestra vivencia espiritual y llegar a glorificar ese reino de los cielos, que Él es el Rey, el que coordina, el que manda, el que rige los destinos de nosotros para llegar a ese reino que está en estos momentos presidiendo en su poder. Por eso creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está, Dios Todopoderoso. Qué maravilla lo que nos recordó esta santa. Por eso te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, en este momento te queremos dar gracias por tu presencia en este grupo, en esta vida de los santos, porque sabemos que no podemos llegar a la santidad si no es por tu ejemplo de amor, por tu ejemplo de misericordia, por tu ejemplo de bondad, porque también, al igual que Santa Juana, tú fuiste una compañera para todos los discípulos, para todos los creyentes que en ese momento estaban conociendo de la verdad, por esos creyentes que seguían el mensaje de Jesús. Tú fuiste esa persona que les fortaleciste en la fe, que los acompañaste hasta la cruz del Calvario para que murieran con Jesús y resucitaran con Él. Por eso, Madre del Cielo, hoy te damos gracias, te bendecimos, Madrecita Divina. Te pedimos que habites en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Que vengas y todos los días y en cada momento refuerces nuestra fe, que nos sintamos acompañados por ti, que seas tú la luz en el camino, que seas tú, Madre del Cielo, llevándonos de la mano a tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes en este proceso de conversión y de liberación que hemos empezado ya a caminar en Él, a dar los primeros pasos, para que la santidad también sea un hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy te queremos saludar con todo el amor del mundo, te queremos decir que estás presente en nuestros corazones y que eres nuestra Madre por excelencia y que nuestra fe tiene sentido por medio de ti, Mamita Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Juana de Chantal, ruega por nosotros. Santa Juana de Chantal, ruega por nosotros. Santa Juana, ruega por nosotros. Hermanitos, muchas gracias por este compartir. Hoy no solamente compartimos de un santico, sino compartimos de lo que hace la fe en equipo. Entonces pudimos compartir de la vida de dos santos. Bendito y alabado sea Dios, que el Señor nos invita, como Él lo dijo: vayan de dos en dos a predicar el Evangelio y a llevar la vida nueva. Hoy estos dos santicos nos dan ejemplo de eso, de que vayamos juntos, acompañados, a predicar el Evangelio, a esforzarnos en la fe, a comprometernos en el amor a Dios y a abrazar nuestra cruz como Cristo la abrazó desde la experiencia de su fe. Muchas gracias, hermanitos, un abrazo grande para todos. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por este santo, por esta santa que nos ha regalado en este espacio. Un abrazo fraterno con mucho amor a mis hermanos de comunidad con quienes pude compartir en este momento la vida de esta santa, Santa Juana de Chantal, y un abrazo fraterno a cada uno de los oyentes que nos acompañó y nos siguió a través de la emisora católica Sanatetú, a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Que Dios los bendiga mucho. Agradezco siempre a estos oyentes que siempre están dedicando ahí un tiempito
para llegar a esa santidad, que quieren ser santos, que quieran aprender de la vida de estos santos. Muchas gracias a ustedes, porque solo por ustedes y por glorificar y agradar a Dios estamos haciendo esto para nuestra conversión y aprendizaje. Les pido a todos mis hermanos que compartimos este santo espacio del Santo del Día y los despido a ustedes de esta emisora de fe, alegría, enseñanza y de Todopoderoso, y que conciban en la gracia de Dios en este gozoso día. Dios los bendiga y los fortifique. Compartan esta emisora.